Hola niños y niñas de cuarto básico, les habla nuevamente la profesora Dominique. El video de hoy tiene relación con los tipos de fuerza, por lo tanto vamos a identificar diferentes tipos de fuerza. Este video les sirve de apoyo para la guía número 5 que está disponible en la página del colegio. Nuevamente te hago las siguientes sugerencias. Ve este video completo. Luego de eso, trata de recolectar los materiales que se utilizan. Y también te sugiero detener el video cada vez que tengas dudas o si algún contenido no te ha quedado claro. Vamos entonces a comenzar. Mucho éxito. Para la clase del día de hoy, te solicito que recolectes los siguientes materiales. Vamos a utilizar una caja. En mi caso tengo una caja de un regalo. Tú puedes utilizar una caja de algún medicamento, una caja de fósforo o incluso un autito que se pueda mover fácilmente. También te voy a solicitar que tengas imanes. Los imanes los puedes obtener fácilmente de estos recuerdos que en algunas casas tenemos pegados en los refrigeradores. Si no tienes, no te preocupes. También vamos a utilizar clavos, tornillos, pernos, junto con el imán. Necesito que tengas una regla y también te voy a pedir que selecciones dos superficies diferentes. Una superficie rugosa. ¿A qué me refiero con esto? Puedes escoger una alfombra, gravilla, tierra. Recuerda no salir de tu casa. Necesitamos algo que sea áspero o en donde nos cueste movernos. Y también te voy a pedir una superficie lisa. Esta puede ser el cerámico, puede ser una mesa, un escritorio, el piso flotante, si es que tienes en la casa. Necesitamos una superficie lisa. Pausa este video, recolecta los materiales y vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar recordando lo trabajado en el video anterior. ¿Qué es fuerza? Si recuerdas, fuerza fue definida como la interacción entre dos o más cuerpos. Es decir, siempre hay fuerza interactuando o actuando entre los objetos o los cuerpos en nuestro planeta Tierra y en el universo. Por lo tanto, la fuerza siempre está presente aunque no la veamos. Y decíamos que no la veíamos como tal, sino que nosotros vemos los efectos de las fuerzas. Decíamos que efectos de las fuerzas son la deformación y el movimiento. La deformación tiene que ver cuando un cuerpo, al aplicarle fuerza, cambia su aspecto y este aspecto puede volver a ser el que era originalmente o bien puede quedar deformado para siempre. Recuerda el ejemplo de la esponja, la lata de bebida, la plasticina, el globo u otro elemento que tú hayas utilizado. Otro efecto de las fuerzas son el movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición y esto nosotros lo vemos cuando, por ejemplo, tenemos una bolita y le aplicamos fuerza. También estuvimos revisando que las fuerzas se representan con vectores. Los vectores son las flechas en donde se señala la dirección, el sentido y la magnitud de las fuerzas aplicadas. Espero que haya quedado todo muy claro y si no fue así, te recomiendo revisar el video anterior. El día de hoy conoceremos los tipos de fuerza. Las fuerzas se clasifican de la siguiente manera: por contacto y a distancia. Por contacto quiere decir que la fuerza ocurre si dos o más cuerpos se tocan, por ejemplo, cuando empujas un carro. A distancia quiere decir que la fuerza ocurre sin que los cuerpos se toquen, por ejemplo, el Sol que atrae a los planetas y estos giran a su alrededor. Por contacto estudiaremos la fuerza de roce y a distancia estudiaremos la fuerza magnética y la fuerza de gravedad. Muy bien, el primer tipo de fuerza que vamos a estudiar es la fuerza de roce. Te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué en la arena nos cuesta tanto correr o caminar? ¿Y por qué, por ejemplo, cuando hay un piso muy encerado, es fácil resbalar y caer?
La respuesta para estos fenómenos es la fuerza de roce. Esta se define como la fuerza que se opone al movimiento. Por ejemplo, nuestros pies en diferentes superficies. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de la arena, esta, al ser una superficie muy inestable, muy particulada, eso quiere decir que tiene muchos granitos de arena, es muy difícil que nuestros pies se adhieran ahí, por lo tanto nos cuesta caminar. Por el contrario, en una superficie que es muy lisa o que está muy encerada, es fácil avanzar y circular, porque casi no hay una fuerza que se oponga. Por lo tanto, el cuerpo que está sobre él pasa o avanza rápidamente y fácilmente. Ahora vamos a realizar la primera actividad práctica. Ten a mano la cajita de fósforo o el objeto que hayas decidido utilizar. También la regla, otro objeto que te permita marcar el inicio de lo que vamos a realizar, ya me vas a entender. Y finalmente selecciona la superficie. Vas a marcar y empujar la cajita o el objeto que escogiste y luego de eso vas a marcar el final. Toma la regla y mide cuál es la distancia que recorrió la cajita o el objeto. Repite la acción en otra superficie, en mi caso un trozo de madera o piso flotante. Luego mide la distancia recorrida. Como no me alcanza con mi regla, marco donde quedo y luego sumo el otro extremo. ¿Qué fue lo que ocurrió? En la alfombra, la cajita no pudo avanzar tanta distancia. Eso ocurre porque la alfombra es una superficie rugosa, la cual genera roce e impide que la cajita se mueva libremente. Luego de eso utilizamos la misma fuerza, pero en una superficie distinta. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Exacto. La cajita pudo avanzar rápidamente, incluso me faltó regla para medir. Por lo tanto, el roce es la fuerza que se opone al movimiento. Esta actividad la debes realizar y responder en tu guía número 5. La siguiente fuerza que vamos a estudiar es la fuerza magnética. Los griegos en la antigüedad se percataron de que existía una piedra muy distinta a las demás que tenía las características de atraer diferentes metales como el hierro y el níquel. Desde ese entonces se ha estudiado y se ha establecido que existen objetos como esta piedra que tienen la capacidad de atraer a otros sin tocarlos. Esto es lo que se conoce como fuerza magnética y corresponde a un tipo de fuerza a distancia. Esta es producida por pequeñas partículas. Los objetos tienen cargas o partículas, las cuales interactúan con otras y pueden provocar un efecto magnético. Esto se aplica muy bien en los imanes, ¿cierto?, que atraen objetos ferrosos como el hierro y el acero. Y te aseguro que los imanes son más comunes de lo que tú crees. Atención. Puedes utilizar los imanes que se pegan en el refrigerador y que son recuerdos. En este caso te muestro algunos ejemplos. Pero si no tienes, no te preocupes. Toma 2 imanes y si estos se juntan, quiere decir que se atraen. Por el contrario, si giras uno, te darás cuenta de que es imposible que se vuelvan a juntar. Esto quiere decir que existe fuerza de repulsión entre ellos. Toma los pernos o los objetos metálicos. Luego de eso, toma el imán y acércalos y observa lo que ocurre. Los objetos metalizados son atraídos hacia el imán. Te invito a revisar la página 184 de tu libro de Ciencias Naturales. Aquí se muestra lo que acabamos de revisar con los imanes. Cuando los imanes se pegan, quiere decir que hay fuerza de atracción. En cambio, si estos no se tocan, hay fuerza de repulsión. Además de atraer a los objetos, la fuerza magnética es capaz de desviarlos. Te lo comento a continuación. Deja uno de los objetos metálicos sobre una superficie y luego pasa el imán bajo de él. Si te fijas, este tornillo se mueve y es desviado
desde el lugar donde estaba. Este fenómeno ocurre en nuestro planeta. La Tierra posee un campo magnético muy similar a lo que ocurre con el imán, que se llama magnetosfera. Esta es capaz de desviar la radiación del Sol, y sin ella sufriríamos problemas a la piel y en nuestros ojos. Por eso es importante tener objetos, prendas y cremas que tengan protección solar. La última fuerza que vamos a estudiar el día de hoy es la fuerza de gravedad. Esta es definida como la fuerza que atrae los objetos a la Tierra. Esta fuerza, como ya les comentaba en el video anterior, fue estudiada por Isaac Newton al ver caer una manzana. Observa la siguiente situación. Tomamos un objeto y lo dejamos caer. Lo que acabas de ver se debe a que todos los seres vivos y los objetos que están en la Tierra están sometidos a una fuerza constante, la que se llama gravedad o peso. Esta atrae al centro del planeta los objetos. El peso de un cuerpo depende de su masa, es decir, mientras más masa tenga un cuerpo, mayor va a ser su peso. Para entender de mejor manera lo que te acabo de comentar, pensemos en el siguiente ejemplo. Habitualmente nosotros comentamos la cantidad de masa que tenemos con oraciones como esta. Yo peso 30 kilos, por ejemplo. Esta forma de expresarnos es incorrecta, ya que, como te comentaba, el peso está relacionado con la fuerza de gravedad. Y cuando nosotros queremos comentar la cantidad de masa que tenemos en nuestro cuerpo, lo correcto sería decir yo maso 30 kilos. Porque en esta oración estamos haciendo referencia a la cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, el concepto masa está asociado a los kilogramos, a los gramos, a las toneladas y otras unidades de medida que ya estudiamos, mientras que el peso está asociado a la gravedad. Te invito a revisar tu libro de Ciencias Naturales en la página 187. En esta situación, la niña tiene la misma cantidad de masa tanto en la Luna como en la Tierra y en Júpiter. Pero ¿qué ocurre? En la Luna, la gravedad es menor porque es un cuerpo más pequeño. En la Tierra, la niña presenta 400 newton y en Júpiter 1000 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza con que es atraída es mayor en la Tierra que en la Luna y es mucho mayor en Júpiter. Por lo tanto, esta niña en Júpiter siente su cuerpo muy pesado, no puede levantar sus piernas, mientras que en la Luna pareciera que casi está flotando. Esa es la gravedad. Para que entiendas esta idea, te presento una escena de Dragon Ball Z. En esta situación, Goku necesita entrenar a una gravedad superior a la del planeta Namekusei. Por lo tanto, eleva la gravedad en esta cápsula de entrenamiento. Y al elevar la gravedad, siente automáticamente su cuerpo muy pesado y le cuesta trabajo moverse. A esto me refiero cuando hablamos de gravedad. En el espacio no existe gravedad. Por esta razón, vemos astronautas en sus estaciones espaciales que flotan. En este caso, al astronauta le cuesta mucho trabajo cepillar su cabello, porque al no existir gravedad, el cabello está en todas las direcciones, ya que no hay una fuerza que la atraiga hacia el centro. Para sintetizar el contenido que acabamos de revisar, te presento el siguiente esquema. Tipos de fuerza por contacto o a distancia. Por contacto tenemos a la fuerza de roce, porque es necesario que los cuerpos se toquen para que esto ocurra. Y a distancia son las fuerzas magnéticas y de gravedad, porque los cuerpos no se están tocando, pero aún así sabemos que hay una fuerza que atrae al cuerpo. Muy bien, hemos dado por finalizada la clase del día de hoy. Te recuerdo que debes volver a revisar este video y registrar los apuntes en tu cuaderno, ya que están de forma resumida.
Espero que todo haya sido muy útil para ti y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!